apelamos a su experiencia y a sus conocimientos para que nos dé una mano con eso. Daniel, ¿cómo estás? Seba, ¿cómo andamos? Bien, bueno, muchas gracias, Seba. Dale, todo tuyo. Bueno. Bueno, ¿todos ven la presentación? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Planificar. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer a la hora de planificar, estamos pensando siempre en cosas que debemos realizar, en acciones que debemos hacer. Y para ello, seguramente no vamos a tomar una única decisión, o por lo menos vamos a plantearnos alternativas, diversas alternativas, de las cuales vamos a terminar eligiendo una y vamos a dejar esas otras alternativas que nosotros tuvimos en cuenta, las vamos a dejar como en carpeta, no las vamos a borrar, las vamos a guardar. Quiere decir que esta primera instancia, que es de entender primero cuáles son las tareas que yo tengo que hacer, luego tener un análisis y decir cómo las quiero ejecutar, y pensando en esto, en todas las alternativas posibles, y de ellas tomar un camino, elegir un camino y guardar en una carpeta, como digo, el resto. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros planificamos de una forma no se nos da, y para no volver a arrancar de nuevo, podemos tomar esa segunda, tercera, cuarta alternativa, opciones que nosotros habíamos pensado en su momento, porque estas decisiones, especialmente en las obras de ingeniería, no se toman solos, se toman en un conjunto, en un grupo, en un equipo de trabajo. Entonces, todas estas alternativas se guardan. En ellas vamos a estar viendo cuáles son las tareas que tenemos que ejecutar. Y en eso básicamente nosotros nos basamos en el presupuesto. Las tareas que nosotros evaluamos, primeramente en números las computamos y luego las evaluamos, las presupuestamos. En esta tarea de planificación las tenemos que concretar. Y si el presupuesto ya está cerrado y no he planificado, seguramente tendré que volver atrás y ver cuáles eran los tiempos, las asignaciones que yo he tomado para ese presupuesto, y verificarlas o modificarlas. Acuérdense que el presupuesto es un supuesto, es algo que pienso que puede llegar a pasar, que no necesariamente va a pasar, ¿sí? Es una variable, es un acercamiento que yo tengo tratando de interpretar lo que me va a pasar. Dentro de esas tareas vamos a tener tareas urgentes y tareas importantes. Entonces, y tareas seguramente de menor calibre, menor orden. Bueno, es importante establecer cuáles son las urgentes, cuáles son importantes, y en segunda, tercera medida, cuáles son las restantes. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo iniciar con una tarea o con otra, no es lo mismo hacerle seguimiento a una tarea y no al resto. ¿Está? Ustedes lo van a ver como tareas críticas, lo van a ver con el ingeniero Sebastián, lo van a ver en la parte de programación. No sé si, Seba, vos hablaste algo de programación, supongo que viene después. Es lo que Viene viene después, sí, en dos Bien. clases. Bien, perfecto. Entonces, luego el ingeniero Sebastián le va a hablar sobre la parte de programación, que viene asignándole tiempos a todo esto que nosotros vamos pensando, vamos elaborando, para poder luego ejecutar y llevar a cabo. La planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. Claro, yo estoy planificando, estoy en el presente, planifico para el futuro. Entonces, es como que voy pensando qué es lo que tengo que hacer desde acá hasta que pueda terminar la obra. Constituye la asignación de recursos escasos. Los recursos no son infinitos. Ustedes, cuando elaboran un presupuesto, le ponen un valor.
Las horas que ustedes ponen adentro de esos presupuestos, cuando ustedes hicieron los análisis de ítem, cuando ustedes elaboraron, le pusieron horas al personal. Bueno, entonces es un recurso escaso. Y que cumple objetivos, ¿sí? Evidentemente que esos recursos van cumpliendo objetivos. Eran levantar mampostería, era hacer algún ítem de instalaciones, hacer un ítem de hormigón, ¿sí? Y en el aspecto práctico, el proceso de identificar problemas existentes, visualizar la situación de cómo yo quiero que se haga, porque evidentemente que la planificación yo la hago en función de lo que yo estoy deseando. Lo estoy previendo, bueno, quiero hacer esto, después que quiero hacer otro, quiero hacerlo aquello, quiero hacer aquello. Y formular objetivos en función de eso. Bueno, entonces, si vamos a ejecutar una cisterna, bueno, entonces yo tengo que quizás extraer arbolado del lugar, hacer un alambrado, excavar, empezar las tareas de hormigón. Bueno, esa secuencia es la que yo tengo que pensar y diagramar. Esos serían los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? Que si cuando yo digo que en tal momento tengo que iniciar tal o cual tarea, tengo que tener los materiales, tiene que estar el personal, y tengo que tener todas las tareas previas para ejecutar esa tarea. Si yo no tengo los materiales, no tengo las tareas previas ejecutadas y no tengo el personal idóneo para hacer esa tarea, y también la parte de inspectoria, si no tengo la conjunción de esas 4 partes, evidentemente que no puedo arrancar el ítem, por lo tanto se frena. Entonces, como un objetivo en cada ítem, es tener todos los elementos necesarios para poderlo iniciar. Es decir, que vamos a hacer los cursos de acción. ¿Qué son los cursos de acción? Comprar los materiales, que lleguen al lugar, planificar cómo llegan, cuándo llegan, seguir el camión que me trae los materiales. Llegó a tiempo, mándame una foto. Llegó el material, mándame una foto. Está guardado en el obrador, listo. Ponele candado al obrador. ¿Tenemos sereno en la noche? Listo. Me quedo tranquilo. El personal. Está el contrato del personal. ¿Sabe cuándo tiene que arrancar? Tengo los seguros del personal. Le avisé a inspectoría que voy a arrancar con tal tarea. Le presenté los seguros a la inspectoría. Nos juntamos a las 8 para el inicio de la tarea. Estamos todos para el inicio de la tarea a las 8 de la mañana del día lunes. Esos son los cursos de acción. Que conduzcan a la situación deseada. ¿Cuál es la situación deseada? Dar inicio a un ítem, cualquiera sea. ¿Qué se quiere alcanzar? Un fin, un propósito, un resultado. Quiero hacer un edificio, quiero hacer una ruta, quiero hacer una cisterna, quiero hacer una toma de agua. ¿Cómo hago para lograrlo? Entonces vamos a plantear la estrategia. Esto de planificar justamente es planificar estrategias y llevarlas a cabo en actividades. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, vamos a hacer tal otra. ¿Con qué recursos? Con los que nosotros evaluamos en el presupuesto. No me puedo ir de lo que yo evalúo en el presupuesto. Si yo tengo alguna estimación distinta del presupuesto, y bueno, tendré que modificar, y para eso existe un ítem, a veces, cuando está cerrado, existe un ítem que se llama imprevisto. ¿Sí? Bueno, lo llevo a un caso un poquito más concreto. Ahí le estoy poniendo, porque la presentación después se la voy a dejar, una dirección de Google, donde esto es una ruta, es la alternativa ruta provincial número 5, que es lo que se estuvo desarrollando durante el 2021, Camino a la Sierra, estuve desarrollando este proyecto vial, y del cual se hizo la evaluación de impacto ambiental en el mes de agosto. Eso que ven en rojo es la traza nueva, en algunos casos, y la traza a modificar, producto de que se lleva de una trocha a 2 trochas, o sea, de una ruta a una autovía, algunas de las partes, algunos de los tramos de la misma. Vamos a ver si me sale bien. Dígame si siguen viendo ahora ven un plano nuevo, dígame. No, profe, se sigue viendo la filmina. ¿Se sigue viendo la filmina? O sea que lo que tengo en el PowerPoint no me sirve. Eso que guarda con las faltas. A ver, denme un segundito. Guarda con las faltas. Vienen a tomar la asistencia hoy con todas. Te conviene tenerlo de fondo. Yo le dije. Bueno. Denme un segundito.
Compartir pantalla, acá está. Bueno, lo que quise hacer es que me abriese este PDF que está acá. ¿Lo ven ahora el PDF? Ahora sí, Daniel. Bueno, esto que tienen acá, volvemos a ver, es una ruta. Lo que tenemos acá con un círculo a la mano izquierda, ¿ven la manito? Sí, Sí, profe. sí se ve. Bueno, eso que está en la manito es el inicio del trazado, es una planta, es el inicio del trazado, en donde allí existe una rotonda a la altura de los que vienen por la ruta 5, a la altura de Oreste Berta, antes de llegar a la ciudad de Altagracia. Está Oreste Berta, hay dos fábricas de piedras, ¿sí? Que hacen de la Dolomita. piedra. Claro, dolomita que le da la piedra Sí. para que hagan las bolsas de yeso, para que hagan un montón Exacto, de sí. otras, de lo que compramos nosotros usualmente, no me acuerdo si era pastina o pegamento. Pastina creo que. Bien, Sí, pastina. bien. Entonces partimos de este lugar, vamos por la línea roja hasta donde nos volvemos a encontrar con la ruta 5 y acá, en vez de ser un trazado nuevo rojo, hay un trazado amarillo que es modificación. Lo que nosotros vemos a la izquierda es son los perfiles transversales. ¿Por qué les pongo esto? Porque evidentemente yo tengo que saber, lo primero que tengo que saber es tener en cuenta cuál es el proyecto de la obra vial. En segundo, tengo que entender que la obra vial es una obra lineal. Así como la obra de arquitectura es una obra que se va desarrollando en altura, normalmente un edificio se va desarrollando en altura, y la secuencia, mi pensamiento está en qué voy haciendo en cada piso. Por ejemplo, ustedes pueden ir haciendo estructura en los pisos superiores y arrancando en albañilería 3 pisos atrás. Y arrancando con instalaciones 8 pisos atrás. ¿Sí? Entonces es una secuencia pero en altura. Bueno, en la obra vial es lo mismo, distintos ítems, por supuesto, pero lo vemos en planta acá. ¿Sí? Lo vemos en kilómetros, lo vemos en progresivas, que es algo que nosotros vimos en la parte de diseño de carreteras. Bien. Así como ustedes podían plantear que distintas cuadrillas estén trabajando en el mismo nivel, ¿por qué no pensar en la planificación de esta ruta que tengamos distintos trenes de avances? Trenes de avance. Maquinaria que arranca desde un lado, por ejemplo, de lo que acabamos de decir de Dolomita, que arranque hacia el otro cruce que nosotros tenemos antes de Alto Fierros. ¿Sí? Acá hay un cruce con una ruta, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un tren de avance por acá y podemos tener otro tren de avance que vaya desde la ruta, donde me encuentro otra vez con la ruta 5, o sea que tenemos un tren de avance que va en principio hacia el este y hacia el sur, ¿sí? Después si se fijan bien los puntos cardinales se dan cuenta que esto es hacia el este y hacia el sur, y otro tren de avance que podría ir hacia el este y luego al norte, y otro tren de avance que vaya al sur. 3 trenes de avance, 4 trenes de avance si quiero, de Ciudad América hacia la comunidad de La Bolsa, Los Aromos, La Serranita, etc. ¿Y qué beneficios tengo al plantear distintos trenes de avance? Y los tiempos. ¿Y qué complicaciones tengo? Necesito 4 veces recursos. Si yo estaba pensando que un tren de avance, yo necesito una motoniveladora, una retropala, y bueno, acá voy a necesitar por 4. La cantidad de grupos de trabajo van a ser por 4. Evidentemente que cada frente va a conllevar un obrador distinto, seguramente, y todo un equipamiento, toda una maquinaria por detrás que respalde el avance, que complemente ese avance. Cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista, podemos tener límites. Yo no puedo plantear 10 trenes de avance porque no me da la maquinaria. ¿Sí? O bien, puedo llegar a tener el problema que por una cuestión política, acuérdense que las obras públicas tienen mucha relevancia la parte política, las obras privadas, no. Normalmente las obras privadas van por un flujo que puede estar dado por los inversores y un flujo que viene dado por la venta de departamentos. Si ambos se separa la obra. No hay una fecha de finalización, por más que se haga una planificación en tiempo, existen variabilidades en función de ¿qué? En función de la venta.
Si venden más departamentos, la obra se acelera y toda la planificación se tiene que readecuar y compactar. A veces se puede y a veces no. Pero la obra pública, la fecha es lo primero. La fecha de corte de cinta no se modifica. Muchas veces no se modifica. Yo quiero la obra para tal... Y bueno, desde la empresa, cuando van a licitar la obra, tienen que pensar en eso y tienen que ver si tienen la capacidad para eso. Y no, si no, generar lo que se denomina UTE, Unión Transitoria de Empresas, para lograr ese objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Hola Daniel, ya estoy. Perfecto. Ingeniera, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, el esto de pensar primero en trenes de avance, que podemos tener o no, pensar en la parte pública en cuándo tengo yo que entregar la obra, hace que a la hora de presentarme a una licitación y todo lo demás, piense y vea si yo lo puedo ejecutar como una empresa propia sola o me tenga que juntar con otra empresa y conformar una UTI. Vamos bajando. Acá ya tenemos planialtimetría, algo que vimos en la parte de diseño geométrico de carreteras. Ya no es más una planta, sino ya planialtimetría, los trazados que nosotros habíamos visto. ¿Y qué me tengo que preguntar yo ahora de todo esto? Bueno, si yo tengo una obra lineal, lo que me tengo que preguntar es dónde tengo las puntualidades, dónde tengo los obstáculos puntuales. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con obstáculos puntuales. Les quería mostrar esto para que vean, evidentemente, el tema de las progresivas. Acá vamos a ver cada uno de esos círculos, lo vamos a ir viendo. Y cada uno de esos círculos vienen a representar, si yo lo puedo ampliar un poquito, vamos a representar intersecciones, que son estos obstáculos puntuales. ¿Ves? Acá tenemos una intersección, acá tenemos otra intersección, acá tenemos otra. Todos estos elementos puntuales me hacen que la obra se transforme de una obra lineal a tener en cuenta estos principales puntos. Y estos tienen su propia planificación. Cada uno de estos puntos va a tener su propia planificación, que luego la voy a tener que anexar a la planificación de general de cómo voy a hacer esta obra lineal. Distinto es si tuviera que hacer una obra de tubería, por ejemplo. Si yo hago una obra de tubería, en principio podría decir que las intersecciones son menores. Si yo hago una obra de este tipo, esto ya está ejecutado en algunas partes. Entonces yo tengo una particularidad acá y lo tengo que pensar como tal. ¿Cuáles son las particularidades? A veces hago una ruta en donde no hay nada. Bueno, está sonando el teléfono, no importa. A veces hago una ruta donde no hay nada, entonces no tengo ningún problema. Pero la mayoría de las veces le va a tocar hacer cosas en las vías públicas. Las obras hidráulicas, obras viales, la mayoría se hacen en espacios públicos. ¿Y esto qué me trae aparejado, esto de trabajar en espacio público? Me trae aparejado que yo tengo que pensar en las personas, tengo que pensar en los vehículos que van a circular, que van a transitar por la obra, al lado de la obra que yo estoy haciendo. ¿Y cómo hago para no afectar a las mismas? Y que esas personas y esos vehículos no sufran ningún accidente. Eso también lo tengo que pensar. ¿Y eso cómo se piensan? Con las obras de señalamiento y de desvío, que tienen que estar, son obras complementarias. Aquella persona que prestó atención en la obra de circunvalación, cuando se hizo la circunvalación, había visto que era tan importante la obra de avance de la circunvalación como la obra de señalización. Era como una obra paralela. Y había ingenieros y expertos que estaban dedicados exclusivamente a que queden bien las señalizaciones. Una señalización que queda mal es un accidente. Entonces, planificar también la cartelería y todo lo que conlleva esta obra vial es una obra en paralelo a la ejecución primaria. La tiene que acompañar y tendré que tener los recursos necesarios para acompañarla. Porque ¿quién manda? La obra principal. Yo por no tener cartelería no le puedo decir a la máquina que no avance porque no tengo cartelería de desvío. No,
Tengo que tener la suficiente cartelera e ir pensando en adelante por dónde van a ir, qué es lo que se va a necesitar. Bueno, eso lo tengo que plasmar. ¿Sí? Y lo tengo que pensar de noche, no lo tengo que pensar de día. Porque el problema más grave, denme un segundito. El problema más grave que tengo es que normalmente las cosas las pensamos de día, no de noche. Las pensamos cuando hay sol, no cuando hay viento y cuando hay lluvia. Y las tengo que pensar en todas las situaciones climáticas. Dejo de compartir esta pantalla y vuelvo a la anterior. ¿Dónde estabas? Acá. Habíamos dicho hace un rato que yo me tengo que basar en ¿qué? En el presupuesto. Bueno, acá tienen el presupuesto, mejor dicho, tienen el cómputo de esa obra que les acabo de mencionar. Este cómputo lo he sacado de la audiencia pública. No estaba el presupuesto, lo busqué, no estaba el presupuesto, pues saqué el cómputo. Básicamente yo tengo que hacer estos ítems. En los ítems que están acá. Acá están las cantidades netas por progresiva. Fíjense cómo ya existe una división. 4 divisiones. Cantidades netas y cantidades con imprevistos. Quiere decir que ya están pensando en una variabilidad. Van pensando en una obra de mínima y en una obra de máxima. Ya están pensando en eso, en una obra de mínima y una obra de máxima. Acá están las cantidades, acá están las unidades. Bueno, yo tengo que ejecutar esto. Entonces, para cada ítem, tendré que asignar los recursos para que en un tiempo y ahora secuencial, que lo van a ver en la parte de programación, van a secuenciar esto. Van a decir, bueno, arranco por un lado, voy por el otro, ¿cuál es la actividad crítica? ¿Qué es lo que no se tiene que cortar nunca? ¿Cuál es mi camino crítico? Bueno, entonces van a tener una secuencia, y en función de esa secuencia, en función de los tiempos que expongan ahí, viene después la asignación de recursos. Yo voy a tener un tiempo para avanzar, y lo habíamos visto en vías. Si yo tengo un rendimiento de una maquinaria y no puedo avanzar más con esa máquina, tendré que buscar otra máquina más, otra motoniveladora, otra pala, otra máquina que me haga el asfalto. Porque con una no puedo. Y si tengo trenes de avance, lo pienso igual. Fíjense, un montón de ítems. No son tantos ítems como en arquitectura. Acuérdense, las obras viales e hidráulicas no tienen tantos ítems. Son ítems mucho más grandes, son ítems mucho más caros. Pero no son tantos ítems. Son ítems mucho más repetitivos, si lo queremos ver desde el punto de vista. Cuando yo les dije esos círculos, bueno, acá están los círculos. Cruces. Cada uno de estos cruces son una obra en particular en sí. El cruce viene a ser una obra en particular en sí, que se tiene que anexar a lo anterior. Que entonces, ¿es importante tenerlo en cuenta? Sí, tan importante que tiene un cuadro aparte de cuáles son las trazas o cuáles son los cruces existentes en esos trazados. ¿Tenemos puente? En este caso hay un puente. Es importante, súper importante el puente. ¿Hay alcantarillas? La pregunta, porque no está puesto en el... Oh, sorpresa, no está puesto en el cómputo, no estaba puesto. Sí, sí hay alcantarillas. Bueno, ¿dónde están? Porque esas también son limitantes. Yo para pasar por una alcantarilla puedo tener dos opciones. En principio, ¿qué se hace? Se pasa de largo con la obra principal, lineal, y luego se hace un corte y se ejecuta la alcantarilla. Eso es lo que normalmente se hace. Se pasa de largo con obra lineal, no se frena la obra lineal. Y después viene y se hace la puntual. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. O sea, se rompe lo que hicieron y después se parcha, ¿sería? Sí, se hace un compactado puntual respecto al compactado principal. Ah, bueno, gracias. O sea, vos usás maquinaria pesada para una cosa y maquinaria liviana para las partes puntuales. Profe, ¿pero se hace el asfalto, por ejemplo? No se hace el asfalto, Ah. eso se hace al último.
En la secuencia se hace lo último. Lo que se hace, acuérdense que lo primero que se hace son, vamos por una secuencia. Desbosque y destronque. Sacar todos los árboles. Sacar la capa vegetal. Se hacen todo lo que es excavaciones y terraplenes. Se compacta. Empiezo a subir de nivel. Primero voy bajando el nivel. Después voy subiendo el nivel. Porque necesito la parte de fundación. Como un edificio. Primero voy para abajo. Fíjense que en el edificio también pasa lo mismo. Primero voy abajo, hago la fundación y después vuelvo a subir. En la obra lineal pasa lo mismo. Voy para abajo y después vuelvo a subir. El asfalto es uno de los últimos ítems que se hace junto con la parte de señalización y marcación. ¿Sí? Pero se hace después de las obras puntuales, ¿no? Correcto, se hace después de las obras puntuales. Vos cuando pasas por una ruta, no ves, por ejemplo, una alcantarilla de hormigón, no la ves, te quedó por debajo. Es más, cuando vos ves a ver si lo puedo buscar. Deme un segundito. Claro, profe, yo había interpretado como que se hacía el asfalto, se rompía y después se hacía. Pero ahí sí No. Hay algo que por ahí no lo saben porque no vieron prefabricación todavía. Y acá tengo una ingeniera. Acá estoy. Bueno, déjenme que estoy buscando una información. Un segundito. Ya se las muestro. Si el plano no hay problema. ¿Cómo hago para...? Bueno, les muestro aunque sea girada, porque si no voy a tardar mucho tiempo. Voy al concepto y no a... Bueno. Esto es una alcantarilla modulada de una empresa. ¿Sí? A propósito está dada vuelta para que no veamos el nombre de la empresa, no importa. Lo importante es que entre las características que podemos ver de la descripción técnica, dice que arriba de esta alcantarilla de hormigón tiene que haber un X espesor antes del asfalto o hormigón. Están en las notas o están en algunas documentaciones que se hacen a la hora de la compra. ¿Sí? Justamente para las obras de los premoldeados existe unas notas aclaratorias que dice que tenemos que dejar un X espesor. ¿Sí? 30, 50 centímetros. Que esta es la cara superior de la obra del alcantarilla de hormigón, tiene que estar del asfalto o del lugar donde exista el tránsito. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, eso les va a pasar hay 2 o 3 empresas que hacen premoldeados y en ese sentido les va a pasar eso. Vamos de nuevo a la presentación. ¿Dónde estás? Acá estás. Dentro de lo que es obra lineal, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar? Primero que algo importante acá es saber cuál es el paquete estructural. ¿Es asfalto o es hormigón? ¿Es adoquín? ¿Cuál es el paquete estructural que tengo? Porque en función de eso voy a tener una secuencia de ejecución. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Si en todos lados es asfalto, bueno, en una parte es hormigón. Y cuando es adoquín, ¿todo es adoquín o en los cruces de calle tenemos hormigón? Normalmente cuando es adoquín, ¿qué tenemos? Cordones cuneta embolados y tenemos en los cruces de calle tenemos hormigón. Y podemos tener algunos badenes, ¿sí? O algunas obras de desagües puntuales. Pero necesitamos saber cuál es el paquete estructural porque ese nos manda en la secuencia de la obra. Luego, y lo dijimos hace un rato, los frentes de avance y los sentidos de los mismos. Detectar cuáles son las obras puntuales. ¿Dónde están los yacimientos? ¿Dónde tengo el material de aporte? ¿Lo tengo lejos o lo tengo cerca?
¿Cuánto tardo en ir a buscar el material de aporte? Cuando digo, bueno, necesito un viaje de 0,20. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar? Porque estas cuestiones que estoy viendo acá, que lo estoy introduciendo en esto, lo tengo que tener en la cabeza para poder planificar. Si no sé esto, no puedo planificar. ¿Tengo un solo yacimiento o tengo varios yacimientos? ¿Qué maquinaria disponible tengo? ¿Dónde está la planta de hormigón? ¿Está lejos o está cerca? ¿Tengo otra planta de hormigón disponible? ¿Cuál de las plantas me conviene por una cuestión de costos? ¿Me van a aprobar si pido hormigón de otro lado? ¿Está evaluado en el presupuesto? ¿Está contemplado pedir hormigón más caro en otro lado, producto de que quizás por los tiempos no pueda? ¿Tengo un plus o tengo que simplemente tomar, irme a la parte de imprevisto y sacar del imprevisto, empezar a sacar, a disgregar ese imprevisto y contemplarlo en el hormigón? ¿Qué precio habrá puesto en el hormigón? Bueno. ¿Dónde están los obradores? Desde los obradores hasta el inicio de la tarea, ¿qué tiempo tengo? Porque yo tranquilamente puedo decir, bueno, la jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, pero hasta que llegue la máquina arranque a las 9:30. Y adiós planificación, simplemente. Porque acuérdense que como una obra lineal, no es lo mismo arrancar en la progresiva 0 que arrancar en la progresiva 500. Hasta que llegue hasta la progresiva 500, los vehículos tuvieron que hacer 500, 600, 700, 800 metros o 2 kilómetros. Y bueno, si no, tengo que mover el obrador. Cuando yo vea que los tiempos se me van, yo tengo que mover el obrador. Si no muevo el obrador, voy a tener las máquinas en un lado y voy a estar trabajando a 6 kilómetros. Hasta que llegue a 6 kilómetros, bueno, ya está. Llegaron, almorzaron y se volvieron, no hicieron nada. Entonces tengo que tener un control de cuánto tiempo se tarda en iniciar la tarea. Parece una cuestión menor, pero en la obra de arquitectura también le pasa lo mismo. Todos suben la escalera hasta y esto pasó en la Torre Duomo. ¿Saben cuál es la Torre de Duomo? ¿La terminal, profe? Sí, ¿cuántos pisos tiene? 27. ¿Cuánto tarda en llegar hasta el piso 27? ¿Había algún elemento que no sea escalera para subir? ¿Cuánto tardamos en llegar al piso 27? Y no hablemos del tiempo en llegar. ¿Usted creen que querían trabajar después de caminar 27 pisos? Nadie quería trabajar. Entonces, tengo que tener en cuenta esto y ver. Bueno, entonces le tengo que poner un ascensor, le tendré que poner algo. Apenas puedo poner un ascensor, le pongo un ascensor. Porque si no, no acelero los tiempos. Bueno, en la obra vial pasa lo mismo. En las obras lineales. Lo digo, sí. ¿Puede ser que en la Torre Duomo habían puesto un ascensor de carga para todos estos trabajos? Claro, pero fíjate que los ascensores de carga tenemos un problema. En los aspectos de seguridad tenemos ascensores de carga, pero no pueden ir personas. Ojo, hay que ver si están evaluados o están asegurados y se puede elevar a personas. Los montacarga pueden ser, Daniel, los montacarga con barandilla pueden funcionar. Bueno, en ese caso sí entonces. Pero tenemos que tener en cuenta, no todos, seguramente no todos los montacargas lo van a estar, y por eso la ingeniera me hizo aclaración de la barandilla. Las obras secundarias de desvío. Esto también es sumamente importante. Si yo voy a estar trabajando y tengo que tener en cuenta ahora una obra donde existe una ruta ya existente, yo voy a tener que generar una obra de desvío. Es más, voy a tener que preparar primero la obra de desvío, señalizarla, y recién ahí empezar a actuar en la modificación. Y evidentemente que la obra de desvío me tiene que dejar iniciar y terminar la tarea, y después dejar de lado la obra de desvío y que sigan ahora por donde yo he generado esa obra. Si no genero la obra de desvío, estoy en un problema, porque no voy a poder trabajar porque nadie va a cruzar. Eso también lo tengo que pensar. Y los planes de señalización. Después hay otros tiempos más, que por ahí uno no los tiene en cuenta. Y por eso se los menciono, porque en la normalidad nosotros nos olvidamos de estos tiempos y son tiempos importantes. Uno tiene tiempos de laboratorio y aprobaciones de ensayo. Yo puedo hacer un ensayo y me paso
¿Y esto a quién le pasaba? Le pasó en la facultad, creo, al ingeniero en Eberhard o al ingeniero Arrua. Les pasaba que demoraban mucho tiempo, o los apuraban, mejor dicho, a ellos, para que le aprobaran los laboratorios. ¿Por qué? Porque está frenado todo. Cuando uno hace un laboratorio, bueno, cuando te dio el resultado, lo podés hormigonar, por ejemplo. O podés seguir con el ítem que sigue. Bueno, entonces están todos esperando a que ese laboratorio venga. Bueno, si yo voy a estar esperando y no le voy a dar otras tareas a la personal, y evidentemente tengo tiempo muerto. Tengo que generar tareas secuenciales cuando voy a tener estos tiempos de espera y hacer que toda esa persona vaya a trabajar a otro lado. Y estamos pensando en planificar. ¿Qué hago para que esa persona no esté parada? Tengo que pensar en las erogaciones, en los ítems, en los flujos de inversión. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo erogar 10 ítems a la par que sean de menores montos, que sean 10 ítems o 5 ítems principales de una obra vial. No es lo mismo. Cuando yo estoy hormigonando, por ejemplo, tengo que ver como si ese hormigonado se va complementando con otras tareas y no estar hormigonando en todos los frentes de trabajo. ¿Qué pasa si estoy hormigonando en todos los frentes de trabajo? Existe mucha erogación de dinero. ¿Está planificado en el flujo que va a estar esa erogación de dinero o no? Y me pasó principalmente en mi primer trabajo. En mi primer trabajo me mandaron a Mendoza, estoy hablando del año 2003, me mandaron a Mendoza y me dijeron, ingeniero, acá tenemos el siguiente problema. Tenemos 3 planes de vivienda y los planes de vivienda no solamente tenían vivienda, sino tenían infraestructura, tenían electricidad, todo lo que conlleva acá, tenía todo. 3 planes de vivienda en 3 barrios distintos. Bueno, nuestro problema es el siguiente, ingeniero, me dice. Nosotros como empresa podemos tener un déficit mensual financiero, no económico, financiero, un bache, de 500.000 pesos. Imagínense los años que han pasado, porque ahora 500.000 pesos no es nada. Estamos hablando, ahora se dan de 100 millones de pesos, por ejemplo. Pues y era una UTE. Esa era la parte financiera que ellos podían tener con los bancos, por ejemplo. ¿Sí? Los rojos que podían tener los bancos. Pero estaban teniendo 800.000 pesos. Casi un tercio más. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que la planificación, como dicen en la obra, la planificación no se lleve puesta a la obra? ¿Cómo hago para que la planificación, o no se lleve puesta a la empresa, la planificación de la obra haga que la empresa no se funda? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahora planificar, pero pensando en los costes. Planificar pensando en los costos. Cuando yo planifico pensando en los costos, estoy haciendo justamente que las erogaciones y los ingresos de dinero producto de certificaciones y en los tiempos de las certificaciones, cuando uno eroga una plata, la certificación normalmente ingresa a los 30, 45 días. Ese lapso, yo ahora tengo que ir manejando esta situación. ¿Se entiende el concepto que les quiero transmitir? Sí, profe. No es avanzar por avanzar. No, yo tengo que ver cuáles son las consecuencias de avance. Por un lado, si nosotros lo viéramos como el jefe de obra, digamos, vamos para adelante y gaste y trae. Pero por el otro lado, o a veces te dicen, en la obra de arquitectura, la mayoría de las veces nos dice, no lo compraron. ¿Cómo que no lo compraron? Me voy a frenar, pero uno no entiende quizás el concepto de por qué no lo compraron. Y porque no tenían plata y la plata ingresa en otro momento. Y bueno, cuando tengan plata recién te van a mandar ese material. Pero al jefe de obra no se lo van a decir, a ustedes como ingenieros que están en obra no se lo van a decir tan explícitamente. Le van a decir, no, vos continuá, no te da problema. Pero no me llegó el material. Y uno se pone nervioso porque no le llegó material, empieza a tener personas, entonces tiene que preguntar. A lo sumo tiene que decir, a la empresa, bueno, ¿qué pasó? No, mira, te va a llegar el material por esto. O si no, de la empresa, te dicen, mire ingeniero, esto y esto, planifícalo una semana más tarde
porque el material no le va a llegar porque no lo podemos comprar. Estamos esperando tal pago de tal proveedor, de tal inversor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Pueden ser un ente aislado, como también puede estar inmerso en la empresa y que se los digan. Les puede tocar ambas cosas. Consecuencia de los tiempos de ejecución con la movilidad diaria, fines de semana y días particulares. Cuando yo estoy trabajando, y esto pasó acá en Anisacate, y el día que pasó no lo podíamos creer. Todos saben lo que es el día de la Nacional de la Cerveza. ¿Dónde está? Villa General Belgrano. Muy bien, en Villa General Belgrano. Bueno, a una empresa se le ocurrió trabajar un sábado, el día que era la fiesta nacional de la cerveza, evidentemente antes de pandemia, trabajar en la ruta 5 haciendo demarcaciones, haciendo trabajo con maquinaria pesada. Evidentemente que cuando nos dimos cuenta, en particular yo que no me quedo callado mucho, que soy un vecino particular en este sentido, soy ingeniero pero soy vecino, empecé a llamar a Vialidad, a los distintos colegas que tenemos, el ingeniero Marcus, el ingeniero Toledo, y a todos los que conozco, a decirle, paren la obra, porque la cola que había de auto era de 4 o 5 kilómetros, y había accidente. Entonces, tenemos que pensar que si nosotros estamos haciendo un trabajo sobre alguna ruta, o algún lugar donde existe una movilidad, tenemos que pensar, ¿habrá alguna fiesta particular? Tenemos que conocer el contexto, no podemos trabajar los fines de semana, porque nosotros necesitamos avance. No, tenemos que estar inmersos en la cuestión local. Fíjense, en la parte de esta alternativa que yo le digo, está la Municipalidad de Anisacate, la Comuna de los Aromos, la de Serranita, la del Valle de Anisacate, después está Villa Ciudad de América, después está la Rancherita, después está... pero puede haber cosas distintas. Quizás puedo trabajar en un lado y en otro lado no. Bueno, tendré que hablar y estar en coordinación con los directivos, el intendente, el jefe comunal, el director de obras públicas, quien sea, el de la parte de prensa. Muchas veces uno se entera más por la gente de prensa que por los técnicos, que si hay alguna actividad o algún evento particular que uno lo puede desconocer. Por supuesto que lo vamos a desconocer. Hay ciertas cuestiones, hay días feriados, yo puedo saber cuándo es el día feriado de Córdoba, pero no necesariamente voy a saber cuál es el día feriado en una comuna. No lo sé. Y capaz que hay una festividad. ¿Sí? O hay una, ¿cómo se llama? Que van a la gruta. Entonces, ese tipo de cosas también las tengo que conocer. Tengo que estar leyendo las comunicaciones, los diarios de la zona. Sí, las fiestas patronales son muy importantes, siempre hay que tenerla en cuenta, no solamente por lo que dice el ingeniero, de que hay que parar la obra, sino porque tampoco va la gente, el personal de la obra, si es de la zona, porque a lo mejor en Córdoba todavía se utiliza se acostumbra a que vaya el personal más allá de fiestas patronales, pero en el norte de nuestro país, por ejemplo, esas fiestas a veces duran una semana y la gente no acude al trabajo, entonces hay que tenerlo en cuenta, forma parte de la planificación. Lo que pasa es que no han visto todavía todos los puntos de planificación, estoy un poco atrasada, pero les viene bien todo lo que les vas comentando, Daniel, porque esto lo van a tener que ver. No, y bueno, yo lo estoy viendo del lado como digo yo, de la obra lineal, pero sí, evidentemente que abarca todas las obras. En todas las obras. O sea, las problemáticas son diferentes. O sea, las fiestas patronales son parte de la planificación, entran como parte de la planificación, hay que tenerlas en cuenta, lo mismo que los días festivos o vacaciones o fiestas que son, por ejemplo, fin de año, la Navidad, que es casi una semana, donde la gente no acude ni siquiera a trabajar. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque merma la cantidad de empleados también y merma todo lo que es el abastecimiento a la obra. Los corralones y demás no te van a enviar hormigón un 31 ni un 25 y mucho menos un 1 de año. Entonces esas cuestiones hay
hay que tratar de pasar de largo esa fecha en la planificación para que justamente no me caiga en una fecha que es compleja. Sí, tiro 2 datos, Adriana. Sí. Me tocó hormigonar un día 23 de diciembre. El único, Sí. que no se toma mal, pero el único ingeniero que quería hormigonar ese día era yo. En un edificio, en un 9º piso. ¿Pero por qué quería hormigonar? Porque cuando yo hormigonaba, ese día, todos sí me iban de vacaciones, entonces cuando volvía podía trabajar sobre la losa siguiente. Si yo no hormigonaba, perdía 10 días. Claro. ¿Y qué pasaba? Yo sabía que iba a llover. Y llovió durante 20 horas. Bueno, tomé nylon, tomamos todo lo que pudimos hacer para Todas las minimizar precauciones. todas las precauciones. Algunas nos fue bien y en otras nos fue mal. Pero todas las precauciones que pudimos tener para ese momento lo hicimos, hormigonamos, después le pusimos la losa 3 centímetros, le sacamos todo el agua, sacamos el nylon, sacamos todo el agua que había, que por suerte no fue tanta. Si la losa tenía una compresión de 5, nos fuimos 6, 7 centímetros y dijimos, listo, acá no pasó nada, vamos a otra cosa. Hicimos una remediación, evaluación de la zona, pero la consecuencia era que nosotros teníamos que entregar los departamentos y si no hacíamos eso nos demorábamos, por ejemplo. Y en otro, con respecto a las vacaciones, varias veces la empresa, y las empresas de arquitectura sobre todo, muchachos, se junta bien el dueño y dice, muchachos, entiendan al ingeniero que tienen que entregar la obra, entonces se pone del lado del ingeniero, si no parece que el ingeniero es, usted le va a pasar que cuando están en una obra, ustedes son los únicos que están apurados, y nadie los entiende, nadie entiende por qué el ingeniero está apurado, y hasta que no se entregue la obra no se va nadie de vacaciones. Claro, pero fíjate vos que lo que estás diciendo es muy real, porque eso es la práctica de todos los días y lo que ocurre todos los días. Pero ahí, ¿qué falló? Falló la planificación. Sí. O sea, no hubo planificación. Porque si vos tenés una planificación, tratas de avanzar en el primer tiempo, cosa que en ese mes de diciembre, ya desde el 15, te quede más o menos acomodado hasta el 15 de enero. Sí. Entonces dejas algunas tareas que son bien flexibles entre el 15 de diciembre y el 15 de enero para que no te pase eso. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo, chicos, de lo que ocurre. Esto pasa siempre. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno viene bien con la planificación, y eso ahora que lo acaba de decir Adriana, me hace dar cuenta por qué, le quieren ganar tiempo al tiempo. Y quieren entregar un mes antes. Claro. Sí, muchas veces la gente de venta por ahí, o la misma, la parte que está en comercial, es la que te apura. Entonces, sí. Bueno, hay que saber, o sea, hay que saber tener cintura dentro de la obra para sortear todos esos problemas, pero es real, es real. Te explico la consecuencia, o qué pasaba. Esta obra tenía 60 departamentos, de los cuales se empezaron a pagar expensas en un mes determinado por un acuerdo que tuvieron con los dueños. Si la obra se entregaba antes, esos 60 meses de 60 expensas, digamos, una expensa por 60 departamentos, más el jefe de obra, más todo el movimiento de toda la obra, hacía que llegaba un número que era mucho más beneficioso ganarle tiempo a la obra. Y por eso se empezó a apurar la obra. Son cuestiones muy particulares porque eran 2 torres. Pero sí, evidentemente que cuando uno viene bien con la obra, vienen presiones para que uno acelere el proceso de la obra. Eso también le puede llegar a pasar. Y el otro, bueno, claro, periodo... Puede haber sido eso, y por ejemplo ahora en periodos que hay inflacionarios como el que estamos teniendo, de incertidumbre económica que estamos teniendo, que puede que quieran justamente avanzar más allá de la planificación porque tienen miedo de no llegar, o sea, que no les alcance ese presupuesto que han calculado en base a algo, ni siquiera con indicadores y demás que pueden sortear esos obstáculos. Entonces también ocurre eso. Pero bueno, ahí está, muchas veces hay que mediar entre los que venden o los que están a cargo de la parte de venta con la parte de obra, que no es fácil. Sí. Bueno, ahora me voy un poquito a la parte de hidráulica y las particularidades. Si nosotros ya contemplamos las obras lineales,
y contemplamos las particularidades de las obras lineales, podemos contemplar también las obras hidráulicas. ¿Por qué la obra hidráulica tiene tendido de cañería? Una obra lineal. Lo mismo que acabamos de decir, distintos ítems, por supuesto. Pero no termina de dejar de ser una obra lineal con algunas particularidades, donde ahora las particularidades vienen a ser cisternas, obras de toma, perforaciones. Otra vez, vamos a volver. Épocas de construcción. ¿Cuándo estoy construyendo? ¿Estoy construyendo en una época que hay lluvia? ¿Sequía? Cuando estoy construyendo cerca de un río, ¿estoy en verano? ¿Hay gente que se está bañando? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Otro tema muy importante son las aprobaciones. Especialmente tienen que tener mucho cuidado con las aprobaciones en ambiente. Lo que es ambiente de la provincia de Córdoba, particularmente, los tiempos son muy prolongados para que salga una aprobación, y si no tienen la aprobación no pueden arrancar la obra. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pensar en las aprobaciones, especialmente en ambiente. Si hay que calcular una línea ribera, también demora mucho tiempo. Llevan cálculo y demora mucho tiempo. Hay gente, ingenieros que se dedican, y son civiles de la tecnología, que se dedican a calcular líneas de ribera. Tómenlo como una opción de trabajo. Zonas de ejecución de obras de toma. ¿Dónde voy a hacer la obra de toma? Eso también es una obra particular. ¿Cuál es la secuencia de la obra de toma? ¿Tengo energía eléctrica en la obra de toma? ¿Tengo energía eléctrica en la cisterna? ¿O tengo que hacer una obra en paralelo a la obra que yo estoy haciendo de tendido para llevar energía a estos puntos específicos? Si en el caso especialmente las obras de toma son las que normalmente no tienen energía eléctrica, porque las obras de toma están en el río. Las cisternas normalmente se ubican en plazas, porque tienen que ser lotes que pertenezcan al municipio, a la comuna. Entonces se ubican en lugares donde normalmente hay tendidos eléctricos, pero las obras de toma no, y las obras de toma empiezan a tomar, estas obras eléctricas tienen un valor entre el 3% y el 6-7% de la obra total. Estamos hablando de una obra de 100 millones, puede valer entre 3 a 6 millones de pesos, no es menor, y tampoco es menor el tiempo que se tarda en ejecutarlo. Si yo no tengo energía eléctrica, no puedo probar las bombas, no puedo probar todo lo que estoy haciendo. En la parte de sondeos, me refiero a los sondeos o las exploraciones geoeléctricas para saber dónde voy a hacer las perforaciones. Los sondeos normalmente pueden estar al lado de cisternas o no. Si están lejos de las cisternas, otra vez me vuelvo con la misma que en el punto anterior, que es energía eléctrica. Luego voy a tener que hacer conexiones entre cisterna y perforaciones, o sea, una obra en función de donde yo he podido hacer las perforaciones, que está dado por los sondeos geoeléctricos. Voy a tener que hacer ahora nexos entre esa perforación y esa cisterna, que no tiene nada que ver con el tendido de una cañería de agua, no, es el nexo de cómo hago para llevar el agua de donde la tomo, por ejemplo, que hago una toma de pozo, hacia la cisterna. La mayoría de los trabajos son en lugares públicos, otra vez, y en mayor medida cuando estamos hablando de una obra hidráulica son en lugares públicos. Tengo que tener mucho cuidado, tengo que hablar con los vecinos, con los centros vecinales, tengo que tener mucho cuidado porque normalmente los trabajos nuestros son en calles. Las obras hidráulicas, las obras de gas, que son de domiciliarias, son en calle, son en vereda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender cuál es el movimiento de los vecinos. Le tengo que, por ejemplo, el otro día, nada que ver con lo que estoy hablando, pero el otro día para colocar material 020 en una calle, hablé con los vecinos y le dije, saquen los autos antes y después coloqué el 020, entonces puede trabajar tranquilo. Si no lo hubiese hecho, ninguno de los vecinos puede haber salido. Entonces necesito tener una interacción con los vecinos. Existen muchos vecinos que están muy impacientes. El tema de las obras de agua, todos quieren el agua ya, y cuando ven la obra, con mayor razón. Controles diarios de las casillas. Las obras de agua requieren control diario de casillas, entonces tengo que tener de alguna forma que pueda llegar, entonces también se torna, así como la cisterna es una obra que tiene una fundación de hormigón, que tiene una estructura de hormigón, que tiene una parte eléctrica, que tiene cuadro bomba, existe la casilla de control, donde está justamente la parte de las bombas, y normalmente puede tener un anexo o no, donde está la parte de cloro, y esto también tengo que tener un acceso, y por lo tanto tendré que tener iluminación, tendré que tener de alguna forma algún acceso, algún ingreso.
Y algo que no sé por qué se da, no sé si se da en Argentina o en otro lado, conozco Argentina, todos opinan y todos conocen. Y todos te dicen que lo que estás haciendo está mal. Acostúmbrense. Bien. Estuve hablando más de una hora y quería simplemente darle los conceptos principales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. No sé si los estás escuchando. Sí. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante y la verdad que las obras viales tienen una complejidad en sí mismas, son muy diferentes a las obras de arquitectura, así que bueno, esto espero que lo hayan aprovechado porque no siempre tienen la posibilidad de ver la parte de planificación en obras de ingeniería, específicamente en obras viales. Entonces, bueno, si bien todavía nosotros venimos un poco atrasados, no han visto, no hemos entrado en la parte de planificación, que seguramente entraremos la clase que viene, pero es muy importante lo que ustedes ven acá, porque tanto el tema de las fechas, el tema del tiempo, las inclemencias climáticas, son cuestiones que uno los tiene muy por arriba. El obrador mismo, que uno considera que es un elemento de segunda categoría o es algo muy precario, no es eso. El obrador tiene toda una implicancia, una importancia que se le debe dar de acuerdo a la magnitud de la obra, obviamente. No vamos a gastar en cuestiones que no sean necesarias, pero bueno, ver por lo menos, tener una idea clara, como presentó acá el ingeniero, en cuanto a la complejidad de este tipo de obra, también les ayuda a ustedes a entender la importancia que tiene la planificación. La planificación no es algo menor, es algo con que se inicia la obra. Yo siempre les digo que nosotros estamos haciendo todo al revés para poder entender de qué se trata, pero en realidad el inicio de la obra, una vez que uno tiene confeccionados los planos y el pliego y sabe lo que va a hacer, empieza con la planificación. Una vez que tenemos la planificación, recién ahí vamos a la parte de cómputo, presupuesto, aporte y todo lo que ustedes han hecho en los distintos trabajos prácticos. Bueno, lamentablemente, como ustedes no tienen ese conocimiento, tenemos que empezar de atrás para adelante, pero todo se inicia con la planificación. El éxito de una obra está básicamente en la planificación que ustedes hacen. Por eso es muy importante. Y esto último que acaba de decir el ingeniero, que lo quiero remarcar porque es real, esto de que todos opinan, todos conocen, bueno, el encargado de la planificación tiene que ser firme en cuanto a su propuesta. Por supuesto que cuando se arme esa planificación, la armamos no solamente con ingenieros a cargo de obras, la armamos sino también con contadores, con gente de logística. Interviene un grupo interdisciplinario de gente que me va a ayudar a hacer una planificación acorde a la obra, a la magnitud de la obra. Pero siempre están los intereses mezquinos, como hablábamos recién, y nosotros tenemos que posicionarnos como profesionales y hacer valer esas cuestiones. Porque esto que contaba recién, de que había una fiesta que es casi patronal, que tiene ya una trayectoria en nuestra provincia y que de pronto esa fiesta se vea opacada por el hecho de que están construyendo, si bien la construcción es algo importante, para el que va a concurrir a esa festividad no lo es, porque se tiene que pasar 4 o 5 horas arriba del vehículo. Entonces son cosas que no son menores, parecen menores, pero no son menores. Bueno, Daniel, no sé si querés, muy linda tu clase. 5 minutos gracias. más. 5 minutos más y los dejo con otras actividades que seguramente tienen. Sí, lo que necesiten, no tenemos apuro. Bien. Yo por lo menos no. Bueno. Normalmente las primeras actividades que nos tocan como profesionales es, ingeniero, necesito que me haga este cómputo. Que todos creen que es una tarea menor, que nosotros decimos, bueno, sí, lo voy a hacer.
Cuando uno empieza a afianzarse con la parte de cómputo, viene la misma persona, bueno, ahora quiero que me hagas un presupuesto. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Y creo que Adriana recién lo dijo. Fíjense cómo es la secuencia. Primero nos dicen computar y después presupuestar, pero en ningún momento nos dijeron, ingeniero, antes de presupuestar, quiero que planifique. Esa parte no está en ningún lado. Y les va a pasar. No le van a decir planifique y presupueste. No, presupuesto. Es como que la planificación es como que nosotros tenemos el chip incorporado y no todos lo tenemos. Evidentemente, porque para planificar tenemos que estar muy aceitados en la parte de construcción. Y ahí es donde podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, porque no sé cómo se ejecuta la tarea. Si no sé cómo se ejecuta la tarea y no tengo claro cómo son los tiempos y todas las consecuencias que puede tener, y evidentemente que voy a presupuestar mal, no el ítem en sí. Voy a presupuestar mal los gastos indirectos que yo tengo. ¿Cuánto tiempo va a ser de obra? ¿Cuántos meses voy a pagar de luz? ¿Cuántos meses voy a tener el jefe de obra? Y seguramente que existe una secuencia también de después, porque esa persona que está como jefe de obra después pasa a otra obra. Entonces empieza a tener consecuencias indirectas también. Entonces, cuando ustedes presupuesten, piensen en la planificación. Y lo dijo Adriana recién, la ingeniera también lo dijo. Tenemos que pensar, y lamentablemente la evolución que nosotros le hacemos es al revés, porque no tenemos una materia de logística. Porque planificar es tener también un poco de logística del movimiento de materiales, de cómo ingresan los materiales a la obra. ¿Cómo me traen los materiales? Vienen a granel, vienen en un pallet, lo puedo mover con una bobcat, lo puedo mover con una mulita, lo tengo que mover con una mulita. Lo puedo, le puedo sacar el embalaje. ¿Me conviene sacar el embalaje? No me conviene sacar el embalaje. Las bolsas de yeso, ¿dónde las pongo? Todo eso es como que esta materia que es organización es el único lugar donde lo van a ver. Y posiblemente, y también en la parte de prefabricación, evidentemente que también ven la parte logística, porque estamos trabajando con materiales mucho más grandes que son premoldeables, que los tengo que llevar de un lugar a otro. Entonces, aprovechen esta materia porque es la única materia que seguramente le van a dar algo de logística. Y aprovechen que la ingeniera está relacionada y sabe muchísimo sobre la parte de prefabricación, entonces de esto sabe un montón. Entonces, piensen bueno, cuando van gracias. Pero sobre todo que está bueno porque tienen esta materia que es muy integradora. Ustedes pueden acá aplicar todos los conceptos que vienen de todas las materias que están cursando y los pueden aplicar acá, porque en realidad no se termina en un cómputo, en un presupuesto. Está la parte de planificación, está la parte de programación, están todos el análisis de costo. Nosotros hemos visto para el presupuesto, vamos a ver curvas de inversión, esto que les decía, cómo disponer de ese dinero de acuerdo a una planificación. Bueno, todo eso está integrado. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad con una materia como esta, donde ven todo integrado, es mucho más fácil de entender y ustedes mismos ya se arman de herramientas como para enfrentar situaciones. O sea, lo que se pretende desde la cátedra, que ustedes no tengan miedo a trabajar, a su primer trabajo, y que lo hagan con cierta seguridad. No serán 100% al principio, pero que, bueno, a medida que van alcanzando esa experiencia, se van perfeccionando y van haciendo los ajustes necesarios que ustedes crean que corresponden. Pero por lo menos que sepan de qué estamos hablando, y eso es muy importante. Y la parte de planificación es fundamental, es el puntapié inicial para el inicio de cualquier obra. Lamentablemente, nosotros en nuestro país se trabaja muy mal y esto también tenemos que saberlo. Y no porque se hagan las cosas hace 50 años de determinada manera, salvo las instituciones públicas, ¿no es cierto? La provincia, la nación, los municipios grandes, que pueden tener algún tipo de implementación. El resto, en la construcción, se trabaja muy precariamente. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar como ingenieros y no como albañiles. No porque el albañil esté descalificado, para nada, es una profesión tan valiosa como la de un ingeniero. Simplemente porque tenemos otras herramientas que
aplicadas simplifican nuestra labor. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Entonces cuando uno tiene un conocimiento de determinada especialización, tiene que hacerlo valer, pero no por imposición, por conocimiento. Esa es la parte donde ustedes tienen que empezar a cuestionarse, y cuando vean algo, no dejarse llevar por la corriente o porque siempre se hizo así. Bueno, hace 50 años que se hacen las cosas mal. Ahí recordé, Adriana, ahí recordé en qué materias nos daban, cómo venían los materiales en Ingeniería Civil 2. En Ingeniería Civil 2 veíamos todos los materiales y veíamos cómo los comprábamos, cómo venían, dónde se fabricaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora están aplicando, acá, esta es la materia que ustedes van a aplicar lo que vieron en Ingeniería Civil 2. Ahí estaba recordando en qué materia era, y fue en Ingeniería Civil 2. Claro, y bueno, además los materiales también van sufriendo algún tipo de modificación, transformación en cuanto al embalaje, el empaquetado, la forma, la logística. Hace 20 años atrás era muy raro ver hormigón elaborado, ahora cualquier obra se realiza con hormigón elaborado. Bueno, pero todas esas cosas ya los ayudan, los simplifican, siempre y cuando nosotros empecemos a tener algún criterio. Y esos no van a salir con todo un manual específico, pero por lo menos ya van a tener indicios de por dónde buscar o qué cosas prestar atención, qué es lo que se pretende desde la cátedra por parte de todos nosotros los profes que estamos en esta cátedra. Daniel. Listo. Simplemente bueno, con eso estoy, espero que les sirva a los chicos y bueno, si en algún momento seguramente que sí. Surge muy linda algo, tu clase, muchísimas gracias. Bueno, Profe. nosotros seguimos, los vamos a quedar, vamos a hablar un poquito de otras cuestiones acá con los chicos y después me voy a quedar con los grupos que tenían que presentar hoy el trabajo práctico 2, que tenían correcciones, y vamos a hablar un poquito del parcial. Profe. Bueno, Daniel. Sí, Matías. Le quería consultar si es que iba a subir las filminas a algún lado. Sí, yo se las paso ahora a la ingeniera Celador. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Gracias, Daniel. Tenés muteado. Muchas gracias por dejarme participar. No, por favor. Bueno, bien. A ver, quería comentarles un poquito el tema. Hemos estado viendo los trabajos prácticos, todavía me falta, sobre todo a mí, los chicos ya, los grupos que tenían a cargo más o menos han visto. Hay mucho para corregir, hay grupos que estaban muy flojos, con eso me voy a quedar un rato, voy a aprovechar ahora los minutos que quedan, si bien los quedan bastante, pero yo sé que por Zoom los tiempos se acortan. Les quería comentar, recuerden ustedes que tienen que no tener que recuperar trabajos prácticos. Vamos a hacer una excepción en cuanto a que por un trabajo práctico van a estar en condiciones para poder rendir el parcial. Aquellos que tengan 2 recuperatorios, obviamente que no van a estar en condiciones para rendir el parcial. Si bien habíamos dicho ya que con 1 no rendían el parcial, aquellos que tengan 1 todavía les vamos a dar esa posibilidad para poder rendir. El parcial va a ser todas las unidades, van a ser con preguntas a desarrollar, van a tener no más de 30 minutos. Las preguntas no van a ser conceptuales, entonces van a ser de temáticas, de cosas que hemos hablado en clase, no necesariamente, o sea, tienen que leer el apunte para poderlo tener en claro algunos conceptos, pero la idea es que razonen, piensen y a través de ese pensamiento puedan contestar las preguntas que les vamos a hacer.
No sé si hay dudas, no se va a modificar la fecha sigue siendo la misma que figura en el calendario original. Yo vengo atrasado un poco con los teóricos, voy a tratar de, a partir de la clase que viene, avanzar. Los quedan bastantes temas todavía tengo que terminar con la parte de control, y bueno, sobre todo le estoy dando prioridad a los grupos con las clases de consulta, por eso es que voy a tomar unos minutos de esta clase, porque me interesa que el trabajo esté bien para que ustedes lo puedan hacer el parcial. No sé si tienen alguna consulta o algo para hacerme. Profe, disculpe, 29 del 10 figura en el calendario, ¿puede ser? Sí, ¿El parcial? ya lo tenemos. O sea, las clases que vienen traten de no faltar y van a ser largas, así que vengan mentalizados que vamos a tener, no van a ser las clasecitas cortas que últimamente estamos teniendo, porque veo que se van y no es la idea. Entonces, la idea es que estén presentes y, bueno, que graben, que no sé qué hacen ustedes, pero que participen porque van a hacer preguntas para desarrollar, pero en base a conceptos de lo que se ha hablado en clase. Profe, Sí. ¿cuántas preguntas en 30 minutos? Supongo que serán 4 o 5. Y para el 6 es el 80% del desarrollo. Bien, obviamente, ¿no? No es escribir cualquier verdura. Es el 80% del desarrollo como mínimo para sacar un 6. Gracias. Nada. Claro, eso es para que promocionen, por eso va a estar, o sea, no tienen necesidad de rendirlo, va a ser para aquellos que realmente quieran hacer la aprobación directa, si no tienen la opción del examen convencional, porque tienen que estudiar todas las unidades, o sea que es prácticamente lo mismo. Si no se sienten seguros, no hace falta que los rindan. Pueden directamente regularizar y presentarse a un turno de examen convencional. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte. Bien, bueno. Bueno, los vemos la clase que viene. Y me quedo con los grupos que tenía para consulta, no sé cuántos son, si pueden levantar la mano. Adri, te voy a molestar. Sí. ¿Querés abrir tu Zoom? Porque yo tengo a su vez otros grupos para consulta también. Perfecto. y Los vamos entonces a mi Zoom. Mientras ustedes van para mi clase, me quedo 2 minutitos con vos, Dale, Joaquín, sí, y con vos, Eva. Dale. Perfecto. Bueno, buenas. Sí. Ahí los grupos que están levantando, hay 2 que están levantando la mano. No sé si es que hay una consulta. Sí, son grupos de consulta. Del ingeniero. Vamos al otro Zoom entonces. Sí, aguárdenme, yo ya voy, porque no puedo abrir los dos en forma simultánea. Exacto. Perfecto. Chicos, y los que tenían consulta conmigo, me esperan un segundito, los pongo en sala de espera. Perfecto, profe. Dale, profe. Bueno, profe, buenas noches.